Central FM, Equilibrio. Gobierno y sociedad, en diálogo constante, hablando de política con Roberto Trad. Y hablamos con Juan Bosco Abascal de la percepción, ¿no? Y resulta que pues están haciendo constantemente encuestas en las que aparentemente el presidente no recibe un daño, o por lo menos no visible, de todos los acontecimientos que supuestamente lo tendrían que afectar. Estoy aquí con Roberto Trad, que nos tiene las encuestas de cómo está pulsándose en este momento la opinión. Así es, Pedro. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Bien, fugaz y alabastrino. Ya sabes que está de moda la fugacidad, ¿no? Cuéntame, ¿qué es lo que tenemos? Pues fíjate, yo amanecí polarizado, como toda nuestra sociedad. Vamos a ver las encuestas de esta semana que levantamos con T-Research y Roy Campos en el Instituto de Comunicación Estratégica. Lo primero que hay que decir es que efectivamente, como tú decías, Pedro, la aprobación del presidente no se mueve, no registra movimiento. 63.4 cerró el viernes de la semana pasada. Hoy martes Roy Campos publicó una actualización, 63.1. En realidad la aprobación sigue sin moverse, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el tema del operativo en Culiacán y todos los temas de la semana pasada siguen sin pegarle al presidente. El presidente mantiene su teflón. Oye, ¿hay alguna explicación para esto? Yo pienso que sí. A ver, si entendemos por qué ganó López Obrador y cómo ganó López Obrador. López Obrador gana después de 18 años de decepción con la transición democrática, precedidos de, digamos, desde 68, de 30 años de un gobierno represivo, etcétera, etcétera. Entonces, 60 años, digamos, de insatisfacción, pues no le dan a López Obrador un rato para poder seguir manteniendo su popularidad y manteniendo su apuración. Lo mismo tenía Fox, Fox hacía de peripecia en peripecia comunicacional, hacía cosas muy buenas también. Pero a Fox y el López Obrador se comporta muy parecida a la aprobación de Fox con la de López Obrador. Entonces, hay que entender que estas mediciones de aprobación simple no nos van a decir realmente qué está pensando el elector, ¿no? Donde nos tenemos que meter es pues a las preguntas internas, ¿no? Para entender cuáles son las internas, cuando le preguntas a la gente si está mejor en seguridad, si hay menos corrupción o más corrupción, si hay más empleo o menos empleo. Ahí es donde realmente ves el desempeño, porque si lo ves solamente en aprobación, pues nos va a pasar esto que estamos viendo en pantalla, y se lo narro a la gente del radio. Son dos líneas paralelas, prácticamente rectas, ¿no? Que no se mueven. Desde abril de 2019, que el presidente bajó de 66 a 63 y después a 60, digamos, en mayo, no se ha movido la aprobación del presidente abajo de 60 ni arriba de 63, ¿no? Ese es el dato. Es el rango. Ese es el rango. Ahora, ¿qué sí pasó esta semana? En la encuesta de los indicadores estratégicos del presidente, seguridad, corrupción, empleo y pobreza, en seguridad se cae 4 puntos la percepción de si vamos mejor o no en seguridad. Se cae 4 puntos, pasa de 44% que cree que hay menos seguridad a 47, es decir, incrementa la gente que piensa que la seguridad está fracasando, y la gente que piensa que la seguridad está bien se cae de 43 a 42. Pero también pasa otra cosa, Pedro, y es que en la percepción de que se está combatiendo la pobreza, que es, digamos, corrupción y empleo se quedan más o menos igual, crece un poco la percepción de mejoramiento en empleo, pero en pobreza crece 3 puntos totales, crece 4 puntos la percepción de que hay menos pobreza y crece 1 punto la percepción de que hay más pobreza, para un
un total de más 3 puntos en el indicador de pobreza. ¿Qué pasa? Que el presidente no renuncia a su discurso, todo su discurso, toda justificación, toda su estrategia, incluso a la seguridad nacional, se basa en la premisa primero los pobres. Lo decíamos el viernes en la conferencia de prensa mañanera que da en Oaxaca, el presidente dice: si resolvemos la pobreza, si resolvemos la injusticia, vamos a resolver la inseguridad, y continúa con el discurso de primero los pobres para todo, ¿no? Estas son las encuestas, digamos, las encuestas nuestras, las que hacemos con T-Research y con Mitofsky desde el Instituto de Comunicación Estratégica, pero hubo y estas encuestas son indicadores permanentes que vamos midiendo para medir qué pasa en los 4 ejes estratégicos. Se publicaron otras encuestas, Pedro, que incluida una de Roy Campos, que vale la pena mencionar. Son las 4 más por lo menos, la del periódico Reforma, la de la otra encuesta, una larga encuesta de Roy Campos sobre el operativo del Chapo, y otra encuesta más de Gabinete de Comunicación Estratégica, y finalmente una de Massive Caller. Todas, digamos, no voy a decirte cada uno de los resultados de todas las encuestas, te voy a decir en qué coinciden todas. Cuando preguntan si estás de acuerdo o en desacuerdo con la liberación de el hijo del Chapo Guzmán, la sociedad está dividida mitad y mitad, ¿no? En el caso de Reforma es 49-45, en el caso de Roy Campos es 50-50 prácticamente, es 53-46, digamos. Todas las encuestas, cuando tú le preguntas, y estas encuestas reflejan el sentimiento de la sociedad. La mitad de las personas con las que hablas están de acuerdo con la liberación, están de acuerdo con el argumento del presidente de que había que liberarlo para que no costara más vidas, y la mitad de las personas están en desacuerdo con eso. Y esto obviamente pues nos da un poco nos da un poco de claves de cómo se encuentra la sociedad polarizada en temas tan complejos, cómo la mitad de los mexicanos pueden estar de acuerdo en una cosa y la otra mitad en otra, y es una cosa tan pasional, tan emocional como lo que sucedió en Culiacán, ¿no? Mucha gente me puede decir, y escuchas los argumentos en la calle, lees los tweets de la gente, tanto de chairos como de fifís, y son intensos, fuertes, llegan al punto de la ofensa, ¿no? ¿Cómo puedes pensar que hizo bien el presidente liberando a ese narcotraficante maldito que tantas cosas ha hecho? Y del otro lado puedes oír a los autollamados chairos diciendo: ¿cómo puedes preferir que se muera gente inocente antes que devolverle, que soltar y liberar a un criminal que ni siquiera estamos peleando una guerra para nosotros, la estamos peleando para los gringos, ¿no? Así está depolarizada nuestra sociedad. En lo otro que coinciden todas las encuestas absolutamente es en que la estrategia de seguridad está fracasando. En eso sí coinciden, a pesar de que hay una aprobación presidencial del 60%, 63%, a pesar de que en esta decisión y en muchas decisiones polémicas seguramente la sociedad se va a dividir mitad y mitad, la sociedad sí está siendo crítica con respecto a la estrategia del presidente López Obrador contra el crimen organizado. La percepción es que está fracasando, que no es suficiente y que tiene que cambiar. Y finalmente, esta es la más interesante de las encuestas de la semana, la hace Massive Caller y pregunta: en los últimos 3 sexenios los presidentes han tenido estrategias diferentes para afrontar el problema del narcotráfico. ¿Usted cuál cree que es la más adecuada? Y preguntan: la de Peña Nieto, de negociar con los narcotraficantes para que no ataquen a ciudadanos; la de Calderón, de enfrentar con fuerza y con guerra, pues dice, la de Felipe Calderón, de enfrentar al narcotráfico con la fuerza del Estado usando al ejército; o la de López Obrador, de dialogar, pedirles que se porten bien y no confrontarlos no confrontarlos con armas, con más sangre. ¿Y cuál crees que es la respuesta de la gente? 54% la de López Obrador, 30% la de Calderón, 15% la de Peña Nieto.
Entonces ahí está un poco la explicación que tú pedías al principio, Pedro, me decías, ¿por qué la gente sigue aprobando al presidente? Yo creo que podemos tener un buen o un mal presidente, no nos toca juzgarlo todavía, esto es un tema social, pero lo que la aprobación del presidente López Obrador se la debe a Peña Nieto, Sí, se la debe a Felipe Calderón. La presidencia se la debe a Peña. Pues sí, se la deben. Además, esa es mi discusión con todos los chats que tengo de discusión y todas mis discusiones con grupos diversos entre los que hay chairos. Siempre que estás medio ganándoles la discusión, te sacan la carta de, pero Peña Nieto era peor. Y ahí sí, bueno, pues ahí es donde el que no presidente sé, tiene una legitimidad. No sé si de fuera. sobra. Digo, obviamente en términos de corrupción, Peña Nieto encabezó una pandilla. Ahora, esto no exonera a lo que hoy hay, porque tenemos cada fichita en el gobierno que para qué te cuento. Ahora, sí, la austeridad de López Obrador es muy atractiva, porque ante la gente vende. O sea, yo para qué diablos quiero un avión si puedo viajar por Volaris. Claro. Entonces eso es muy atractivo porque es popular, suena populachero. Aunque el avión que tiene el país, que por cierto no es del país, sino que es un arrendamiento, se sigue pagando el arrendamiento de un aparato que no se usa y que se está echando a perder. Pero lo importante es que el presidente vaya en un avión de Volaris, eso es lo importante. Y también en esto de Culiacán, lo decía perfectamente claro Juan Abascal, no, salvar vidas no es echarte para atrás en un operativo, es no haberlo hecho como se hizo desde el principio. Es decir, falta información, porque si el presidente dice, suspendí el operativo para salvar vidas, espérame hermano, eso está bien, qué bueno que lo suspendiste, no te quedaba de otra. No, ¿por qué hiciste el operativo como lo hiciste? A plena luz del día. Me imagino que ni se lo habrán enseñado, y si se lo enseñaron, mire, vamos a hacer esto, y dirá, hagan lo que tengan que hacer, pero consíganme. Y entonces, pues no se mete en las entretelas de lo que es la profundidad de un proceso planeado, ejecutado magistralmente para llegar con inteligencia a un hecho consumado victorioso, y entonces esto provoca la declaración de un presidente como Donald Trump que dice, me preocupa la debilidad de México. Pues el propio presidente lo dijo, 90% lealtad y honestidad, 10% capacidad. Estamos viendo las consecuencias. Pues sí, y sobre todo cuando la capacidad no es ni siquiera ¿Que la no del hay 10%. honestos y leales? Mi pregunta es, ¿que no hay honestos y capaces? Yo que sí, ¿no? Pues yo quisiera pensar que sí. Yo ¿verdad? pienso que sí, Pero somos no muchos en la cuarta. mexicanos. Es lo que siempre preguntan y te preguntan en el Facebook en las tardes, Pedro. ¿Qué prefieres, Andrés Manuel o Peña Nieto? Y tú le contestaste algo que se me grabó mucho. Es como escoger qué quieres tener, SIDA o un cáncer terminal. Pues sí, pues, ¿qué prefieres, Peña Nieto o este cuate? Pues tú dime, ¿no? Vamos a hacer gracias, querido. Gracias, querido Pedro. Gracias, Beto. Buenos días. Roberto Trad, como siempre, llevándonos por el camino de las encuestas y de la opinión política. Vamos a hacer un corte, regresaremos aquí con más noticias.